La vaca que parió un demonio. Hola gato macabro. Espero que leas esto porque aún no puedo dormir después de lo que pasó. Mi familia siempre ha sido de campo. Mi abuelo era un hombre trabajador, y aunque el rancho era pequeño, tenía varias vacas que cuidaba con amor. Todo comenzó una madrugada en octubre. Habíamos tenido semanas de tormentas. El clima estaba tan raro que las vacas se ponían nerviosas. Esa noche, un sonido extraño nos despertó a todos. Mi abuelo salió corriendo hacia el establo porque escuchamos como si una vaca estuviera sufriendo. Yo lo seguí, aunque mi abuela me gritó que no saliera. Cuando llegamos, una de las vacas estaba dando a luz. Algo que no era raro. Pero esta vez todo se sentía extraño. Mi abuelo me dijo que me quedara lejos. La vaca se retorcía como nunca antes la había visto. Sus mugidos eran cada vez más fuertes. Después de varios minutos, algo salió. Pero no parecía un becerro. Era pequeño, con una piel casi negra y húmeda. Sus patas eran más largas de lo normal. Su rostro tenía rasgos humanos, y lo peor eran los ojos. Eran muy extraños. Como si fueran de cabra. Grandes y completamente negros. Como si estuvieran vacíos. Mi abuelo se quedó paralizado. Intentó acercarse, pero la vaca empezó a moverse de una forma agresiva. Como si estuviera protegiendo al recién nacido. O lo que fuera eso. Mi abuelo decidió dejarla tranquila por la noche y cerrar el establo. Pero antes de irnos, escuchamos un susurro. Como si el becerro hubiera dicho algo. Pensamos que ese ruido, quizá había sido provocado por el fuerte viento de esa noche. Esa noche nadie pudo dormir. En el establo se escuchaban ruidos extraños. Mugidos, golpes, incluso algo que parecía un gruñido. Mi abuelo decía que era solo el nerviosismo de la vaca. Pero yo sabía que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, mi abuelo decidió que debíamos sacrificar al becerro. Tomó un machete y me pidió que me quedara en la casa. Yo, obviamente, no le hice caso y lo seguía a escondidas. Cuando llegamos al establo, el becerro no estaba. Mi abuelo empezó a buscarlo entre las pacas de heno. Pero yo noté algo extraño en las paredes del establo. Había marcas, como si alguien hubiera arañado la madera. Y no eran marcas pequeñas. Eran profundas, como si algo hubiera intentado salir de ahí. Finalmente, mi abuelo encontró al becerro en un rincón oscuro, pero ya no parecía tan pequeño. Su cuerpo había crecido durante la noche. Ahora era casi del tamaño de un perro grande, y su mirada era aún más perturbadora. Mi abuelo levantó el machete, pero en ese momento la vaca embistió contra él. Todo pasó tan rápido que no pude reaccionar. La vaca lo tiró al suelo. Y empezó a mugir de una forma que nunca había escuchado. Era un sonido grave, casi como un grito. Mi abuelo intentó levantarse, pero el becerro ya no estaba en el rincón. Se movió hacia mi abuelo con una gran velocidad. Y lo mordió en el brazo. Yo grité y corrí hacia él, pero el becerro retrocedió rápidamente y se escondió detrás de la vaca. Mi abuelo me gritó que saliera del establo, y aunque no quería dejarlo, obedecí. Corrió hacia la casa con el brazo herido. Mientras la vaca y el becerro nos observaban desde la puerta del establo. Después de eso, mi abuelo no quiso volver a entrar al establo. Decidió que debíamos quemarlo. Esa misma noche, reunió leña y gasolina. Nos pidió a mi abuela y a mí que nos quedáramos lejos mientras él hacía el trabajo. Pero antes de que pudiera prender el fuego, algo lo detuvo. Desde la distancia vimos como las otras vacas del establo salían corriendo hacia el campo, como si algo las hubiera espantado. Mi abuelo encendió una linterna y se acercó, pero lo que vio lo hizo retroceder. Las vacas estaban en círculo. Y en el centro estaba el becerro, ahora del tamaño de un ternero adulto. Sus ojos brillaban en la oscuridad. No sé cómo describir lo que pasó después, pero algo lo hizo parar en seco. El becerro hizo un sonido que parecía una risa. Un ruido grotesco que nos dejó horrorizados. Esa noche mi abuelo no dijo nada más. Cerró las puertas de la casa con llave y nos dijo que no saliéramos por ninguna razón. Desde la ventana, pude ver cómo el becerro caminaba en círculos alrededor de la casa, seguido por su madre. A la mañana siguiente, los encontramos. Las vacas estaban todas muertas. Mi abuelo decidió pedir ayuda en el pueblo cercano. Y entre varios hombres lograron terminar con la vida de esa criatura. Hasta el día de hoy no sabemos qué era ese becerro. Mi abuelo nunca quiso hablar más del tema, pero sé que lo que vimos esa noche no era un animal. Por favor, gato macabro, comparte mi historia. Tal vez alguien más haya visto algo parecido y pueda decirme qué fue lo que pasó. Yo solo sé que, desde ese día, no puedo mirar a una vaca sin sentir que me está observando.
El grito de la cabra. Hola, gato macabro. Mi nombre es Michael. Soy de El Salvador. Hoy quiero compartir una historia que me pasó a mí. Es algo que todavía me hace dudar de lo que es real y lo que no. Todo comenzó con mi tío. Él era un hombre trabajador que siempre se dedicó a la agricultura y a cuidar de sus animales. En una ocasión, decidió comprar una cabra para su pequeña finca. No era algo inusual en mi familia, ya que siempre habíamos tenido animales de granja. Sin embargo, esta cabra era diferente. Mi tío compró la cabra a un señor que, según decían en el pueblo, era un brujo. El hombre tenía fama de hacer rituales extraños y vender animales que estaban malditos. Pero mi tío, siendo escéptico, no le dio importancia a esos rumores. La cabra llegó a la finca, y desde el primer momento, algo en ella me incomodó profundamente. Era una cabra blanca, aparentemente normal. Pero sus ojos no eran como los de cualquier cabra. Eran grandes, redondos y siempre abiertos, como si no parpadearan nunca. Pero lo más inquietante era que esos ojos parecían humanos. Cada vez que pasaba cerca de ella, me miraba fijamente, como si intentara decirme algo. Y siempre tenía esa sonrisa extraña, que me hacía sentir como si estuviera burlándose de mí. Las noches comenzaron a ser más inquietantes. Desde mi cuarto podía escuchar los gritos de la cabra. No eran balidos normales. Sonaban como lamentos humanos, como si alguien estuviera sufriendo. Intenté ignorarlo al principio, pensando que eran imaginaciones mías, pero los gritos eran cada vez más fuertes y perturbadores. Una tarde, mi tío me pidió que trajera la cabra del campo porque comenzaba a oscurecer. No quería hacerlo, pero no tenía opción. Caminé hacia el corral con un mal presentimiento. La encontré quieta, como si me estuviera esperando. Al tomarla por la cuerda, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La miré de reojo, y fue en ese momento cuando escuché una voz. Suéltame y vete de aquí. O llamaré a mi amo. Me quedé petrificado. No podía moverme. Miré a mi alrededor, pensando que alguien más estaba ahí, pero no había nadie. Solo estábamos la cabra y yo. Entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Esa voz provenía de la cabra. La miré fijamente, y sus ojos parecían brillar con maldad. De pronto, la cabra tiró de la cuerda con fuerza. Me empujó, y caí al suelo. Sentí que el aire se me escapaba. Pero antes de que pudiera levantarme, escuché a mi abuela gritar. Mi abuela era una mujer profundamente religiosa. Siempre llevaba un crucifijo colgando del cuello. Y no salía de casa sin él. Cuando me vio en el suelo, y a la cabra mirándome con esa expresión demoníaca, comenzó a rezar en voz alta. En el nombre de Dios, aléjate, criatura maldita. Exclamó mi abuela con una fuerza que nunca lo había visto antes. Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. La cabra, que hasta ese momento había estado sobre sus 4 patas, se levantó lentamente hasta quedar erguida como un humano. Sus pezuñas delanteras ahora parecían manos. Comenzó a caminar hacia mi abuela, riendo de una manera escalofriante. Yo no podía moverme. Estaba paralizado por el terror. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, levantó su crucifijo y continuó rezando. La cabra se detuvo por un momento, como si el rezo la hubiera afectado. Y luego soltó una carcajada. Fue demasiado para mí. Todo se volvió oscuro. Y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en mi cama. Mi abuela estaba a mi lado, rezando en silencio. Al verme abrir los ojos, me abrazó con fuerza. Y comenzó a llorar. No quise preguntarle qué había pasado después de que me desmayé. No quería saberlo. En los días siguientes, traté de evitar todo contacto con la cabra, pero no podía sacarla de mi mente. Mi abuela me dijo que mi tío había decidido deshacerse de ella, que era mejor no tenerla cerca. La noche antes de que mi tío planeaba llevar a la cabra lejos, los gritos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más intensos, como si la cabra supiera lo que le esperaba. No pude dormir. Al día siguiente, mi tío se llevó a la cabra en su camioneta. No sé a dónde la llevó ni qué hizo con ella, pero cuando regresó, estaba pálido y no quiso hablar del tema. Solo dijo que la cabra ya no volvería. No sé si fue una maldición o simplemente una coincidencia, pero mi familia nunca volvió a tener animales en la finca. Mi abuela, por su parte, comenzó a rezar más que nunca. Y siempre nos decía que nunca debíamos jugar con lo desconocido. Gato macabro, espero que mi historia sea lo suficientemente buena para que la compartas. Quiero que más personas sepan lo que me pasó y que nunca subestimen los rumores, por más extraños que parezcan.
Gracias por leerme y buenas noches. El gato de los ojos azules. Hola. Gato macabro. Me llamo Jennifer. Vivo en las afueras de una ciudad de Guerrero, México. Hace unos días estuve viendo tus videos sobre gatos actuando como humanos. Quiero contarte algo que nunca antes había compartido. Una experiencia que solo mis hermanas y yo conocemos. Tengo 3 hermanas. Compartimos habitación. Yo duermo con mi hermana menor. Ella tiene la costumbre de levantarse temprano y abrir la ventana para tomar aire fresco antes de que suene su alarma para ir a la primaria. Hace unos meses, mi madre adoptó un gato blanco con orejas anaranjadas y pelaje impecable. Lo llamé León. Sin embargo, había algo extraño en él. Sus ojos azules no eran como los de un gato normal. Eran perturbadoramente humanos. Una noche me despertó un golpe en la ventana. Al mirar, vi al León parado ahí. Sus ojos, antes azules, eran oscuros y amenazantes, lo que me provocó un escalofrío en la columna. Los golpes y arañazos se intensificaron, pero mis hermanas dormían profundamente, como si solo yo pudiera escuchar aquel sonido aterrador. Traté de ignorarlo, pensando que León solo buscaba acurrucarse conmigo. Logré quedarme dormida. Sin embargo, el ruido regresó. Esta vez, escuché cómo abrían la ventana lentamente. Supuse que era mi hermana menor, pero el miedo comenzó a invadirme. Sentí esa mirada acechante de León otra vez. Giré la cabeza y lo vi. Una figura grande y siniestra estaba de pie en un rincón de la habitación, cerca de mi hermana mayor. Cuando volteó su cabeza hacia mí, reconocí inmediatamente sus ojos. La figura se acercó rápidamente, mientras yo intentaba gritar, pero no salía sonido alguno. Puso uno de sus largos dedos sobre mi boca. Entre risas siniestras, susurró: Grita. Pero nadie te escuchará ni te creerá. Luego, desapareció por la puerta. Logré gritar, despertando a mis hermanas, pero no pude explicarles lo que había sucedido. Nos levantamos antes de que amaneciera, para preparar café. Aún no había luz. Ahí estaba León, mirándome con una expresión siniestra. Entonces, de manera escalofriante, se puso en 2 patas. Caminó hacia la puerta, abriéndola con una sonrisa aterradora. Intenté atraparlo, pero desapareció en la oscuridad de la calle. Contamos lo ocurrido a nuestros padres, pero no nos creyeron. Desde ese día, León nunca regresó, pero su presencia se sintió por semanas. Olores desagradables, como a algo podrido, surgían debajo de mi cama, junto con pequeños animales muertos. Después de aquello, mi familia decidió no volver a adoptar animales. Espero que nadie pase por algo similar. Gato macabro. Gracias por leer mi historia. Buenas noches. Los cerdos la devoraron. Hola. Gato macabro. Espero que esta historia te sirva para uno de tus videos. No sé si alguien más ha vivido algo parecido, pero yo nunca he podido hablar de esto con nadie. Solo recordarlo me pone muy mal. Pasó hace algunos años, en la granja de mi familia, un lugar que hasta ese momento considerábamos tranquilo. Todo cambió después de lo que le pasó a mi sobrina, y desde entonces, nunca he vuelto a ver a los cerdos. De la misma manera, mi familia siempre ha vivido del campo. Teníamos una granja, con vacas, gallinas y un corral con cerdos que alimentábamos con restos de comida. Eran animales grandes, fuertes, casi intimidantes, pero siempre los habíamos manejado sin problemas. Sin embargo, meses antes de lo que ocurrió con mi sobrina, empezaron a suceder cosas raras. Todo comenzó una noche cuando mi hermana, Ana, escuchó ruidos extraños cerca del corral. Los cerdos gruñían de manera frenética, como si estuvieran peleando entre ellos. Cuando salimos a revisar, encontramos que estaban todos amontonados en un rincón, gruñendo hacia la oscuridad del otro extremo del corral. No había nada ahí. Pensamos que tal vez uno de ellos estaba herido, pero al revisar no encontramos ninguna herida. Lo único extraño era que la tierra en ese rincón estaba removida, como si algo hubiera estado cavando. Mi padre, que tenía años de experiencia con animales, solo dijo: algo los asustó. Esa frase me dejó un mal presentimiento, pero no le dimos más vueltas. Con el tiempo,
Los cerdos empezaron a comportarse de forma cada vez más extraña. Por las noches, los escuchábamos gruñir y dar golpes contra las paredes del corral. Un par de veces, incluso, encontramos sus ojos brillando en la oscuridad, como si nos observaran desde lejos. Mi hermana decía que no era normal. Ella estaba realmente preocupada por los cerdos, pues decía que tenían comportamientos extraños. Las cosas se pusieron realmente mal cuando mi sobrina, Mariana, llegó a visitarnos. Tenía 8 años, una niña alegre y curiosa, siempre explorando todo. Aunque le dijimos que no se acercara a los cerdos, le llamaban mucha la atención por su tamaño. Una noche, después de cenar, Mariana desapareció. Al principio pensamos que se había quedado dormida en alguna de las habitaciones, pero cuando no la encontramos en la casa, mi hermana entró en pánico. Salimos a buscarla por toda la granja. Llevábamos linternas y gritábamos su nombre, pero no respondía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido aterrador proveniente del corral. Los cerdos gruñían y chillaban como nunca antes. Cuando llegamos, vimos que todos estaban amontonados alrededor del centro del corral, moviéndose frenéticamente. Mi padre saltó la cerca con una linterna y gritó, pero los cerdos no se apartaban. Parecían estar mordiendo algo en el suelo. Yo no quería creerlo. Corrí detrás de mi padre. Y lo que vi esa noche no lo olvidaré jamás. Había pedazos de ropa entre los cerdos, la misma ropa que Mariana llevaba puesta. Mi hermana llegó detrás de nosotros y empezó a gritar. Intentamos apartar a los cerdos, pero estaban fuera de control, como si algo los hubiera poseído. Finalmente, logramos sacar lo poco que quedaba de Mariana. Mi abuela se arrodilló en el suelo y empezó a rezar, mientras mi hermana caía al suelo gritando de desesperación. Yo solo podía mirar, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Se nos pidió poner los cerdos a disposición de las autoridades. Fue ahí cuando ocurrió algo que aún hasta hoy me deja pensando. Mi padre salió con su arma para subir a los animales a la camioneta, pero no regresó. Cuando fuimos a buscarlo, encontramos su linterna tirada en el suelo. La puerta del corral estaba abierta de par en par, y los cerdos no estaban. El silencio era absoluto, excepto por un ruido lejano que provenía del bosque. Seguimos el sonido y cuando nos acercamos, vimos a mi padre tirado en el suelo. Estaba vivo, pero apenas podía hablar. Lo llevamos de vuelta a la casa. Solo dijo una cosa. No eran cerdos. No eran animales. Mi padre fue internado en una clínica psiquiátrica. Nunca supimos qué pasó realmente esa noche. Lo único que sé es que los cerdos no eran normales. Había algo en ellos, algo que los hacía diferentes. Algo que los convirtió en los monstruos que terminaron con la vida de mi sobrina. Y con la cordura de mi padre. Gato macabro, esta historia me atormenta hasta el día de hoy. Espero que nunca te encuentres con algo así, porque te aseguro que, después de esa noche, el miedo nunca te deja.